Mis hermanos, Adonai les bendiga. Feliz y bendecido día de Yom Teruah. Que el Eterno esté con cada uno de sus hijos y que su venida sea pronto. En un día como hoy escucharemos el sonido del shofar. Y hoy vamos a hablar de ese tema, ya que Yeshua viene coronado en las nubes. Vamos a ver algunos versos. Ahora, ¿quién lo declaró a él rey primero? Pues su Padre. Y su reino es eterno y dice que será establecido y entregado a los santos y que reinaremos con él. El que lo acepte como su rey entra en su reino. Entonces debe aceptar su autoridad. Entonces esta autoridad ha sido otorgada, toda autoridad y todo poder y toda sabiduría ha sido dada al Hijo. En Él está la vida y Él es la resurrección. Entonces Él nos resucitará de los muertos para reinar con Él. Los que estén vivos serán transformados y los muertos resucitarán. Vamos a ver parte de eso. Ahora, los que no acepten, pues serán destruidos en ese día también de Yom Kippur, el día que es también el día del jubileo y donde se hace expiación. Y vamos a ver, porque esto está en el cántico de los hijos de Israel y nos habla de que vamos a regresar a la tierra y que todo pecado es perdonado, pero Él viene destruyendo y desarraigando al enemigo. Cuando Yeshua sabe, les había comentado en el tema anterior, de que Él subió desde el monte de los olivos y que habían 2 ángeles allí, los cuales le hablaron a los varones galileos que estaban allí, que eran sus discípulos, y les dijo que el que se fue, de la misma manera volverá. Y aquí vemos que sus pies se levantaron hacia el cielo, desde el monte de los olivos, y desde los cielos Él va a descender en la nube primero, en un día como hoy, de Yom Teruah. Hoy es el día 23 de septiembre del año 2026 en este calendario de las naciones, que no es el calendario de Israel, pero bueno, lo dejo aquí por si acaso más adelante alguien escuche este mensaje y sepa que realmente fue este día. Entonces, estamos muy felices de esta fiesta y de que el Todopoderoso nos haya revelado sus fiestas tan maravillosas, porque se aprende, en cada fiesta yo aprendo tantas cosas. Es como la escritura, es como un océano profundo que no tiene fin y es maravilloso pues ver cómo la palabra es tan perfecta y se va uniendo una con otra para reforzar nuestra fe y reafirmarnos más en ella, porque por medio de la palabra es que podemos profundizar y conocer al Creador. Entonces vamos a hablar de Levítico capítulo 25, donde nos habla de este tiempo de jubileo. Les había hablado que el jubileo tiene que ver con el shofar, tiene que ver con ser llevados al rey, a la casa del rey, con fiesta, con también declarar a Yeshua como nuestro rey, donde Él es coronado. Es el día de la coronación del rey, es el día de la venida del rey, de Yeshua, es el día donde todo ojo le verá y lo que le traspasaron le verán. Y es el día que Él viene en las nubes y recoge a sus hijos, a sus escogidos de los 4 extremos de la tierra. Y vamos a ver un poco sobre esto. Y este es el día que celebramos hoy. Celebramos en las fiestas porque son sombra de lo que viene. Y Él nos ha dicho que las celebremos tal cual Él cumplió las primeras fiestas y celebramos lo que es la Pascua, el Pesaj, ¿verdad? Para recordar el sacrificio del Cordero. Pues de la misma manera celebramos todas estas fiestas que nos enseñan las profecías de lo que se viene, del toque del shofar, la trompeta. Yeshua viene y le esperamos. La esposa y el espíritu dice, ven, ven a don Yeshua. En Levíticos 25, en el verso 3 dice, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Solamente en este verso 3, nos habla de 6 años, 120 jubileos. Los jubileos son de 50 años, estamos hablando de 6,000 años
que también nos hace una relación a los 6 días y un día de reposo, 6 milenios y un milenio de descanso, de reposo, donde regresamos a la tierra después de ser castigados por nuestro pecado y ser esparcidos entre todas las naciones a las cuales Yeshua nos viene a recoger, nos ha dado identidad como pueblo, nos estamos preparando, estamos en el desierto, tenemos que ser lavados y limpios, pasar las pruebas, este Jordán para llegar a la tierra prometida, y todo esto hay un simbolismo, ¿verdad? Entonces, si son 6 años, son 6 días, ¿verdad? Son 6 milenios, hay un milenio del reino, es un año, un milenio de reposo. También nos habla de libertad, así como cuando se tomaba esclavos hebreos era por 6 años y al 7º pues también se dejaba en libertad. Y bueno, todo es el concepto de 6 y 7, ¿verdad? En cuanto siempre apuntando a ese día prometido de reposo, que es el milenio. Por eso es tan importante guardar el día de reposo para poder entender todo esto, porque también hoy es un día de reposo. Entonces, dice que vas a podar tu viña. ¿Quién es la viña? Pues la casa de Adonai. ¿Y quién es el que la poda para que dé fruto? Pues Elohim. Y él va a recoger sus frutos. Nosotros somos los frutos. Entonces ahí también estamos viendo un simbolismo de lo que Elohim va a hacer, ¿verdad? Después de los 6,000 años o 6 días. Y luego dice, en el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Adonai. Entonces, el reposo prometido que nos habla Hebreos capítulo 4 también, y también pues en las profecías. Ahora, vamos a ver en el verso 8 al 10. Dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. Si multiplica 7 por 7 es 49. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces, ¿qué faltaría para un jubileo final? 1 año. Son 50. 50 es jubileo. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta, el shofar, en el mes 7º a los 10 días del mes. ¿Cuándo son los 10 días del mes? En el día de Yom Kippur. Entonces, después de esta fiesta de Yom Teruah, la coronación del rey, él viene en las nubes, eso lo vamos a ver ahora. Él recoge a su pueblo, vienen los 10 días terribles, hablamos de eso en el mensaje anterior, esta es la segunda parte, ¿verdad? Entonces viene el día de la expiación, donde haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y dice el verso 10, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada uno volverá a su familia. Y todo esto es un simbolismo futuro, es una sombra, ¿verdad? Porque estamos hablando de un año santificado, y eso también lo vemos en las profecías, un milenio de reposo, un milenio santificado, santo, ¿verdad? Donde hay libertad. Dice, pregonar libertad en toda la tierra, sus moradores, y entonces regresamos hacia la tierra prometida, jubileo, fiesta, alegría, destrucción del enemigo que tiene la tierra, porque él va a recuperar la tierra de manos del enemigo, que él lo va a entregar primero. Viene el tiempo de la tribulación y lo vamos a ver relacionado a este día de Yom Teruah. Primero tribulación, luego Yom Teruah, los 10 días hacia Yom Kippur. Yom Kippur, Yeshua pone los pies en el Monte de los Olivos, su pueblo regresa con él, subimos al mar de cristal, y eso lo vemos en Apocalipsis. Entonces, para luego, pues la fiesta de tabernáculos, Sukkot, lo vemos eso también en Zacarías 14, donde Yohei Bahei es rey sobre toda la tierra,
y Él viene, destruye a los enemigos, donde Jerusalén es tomada, ¿verdad? Su pueblo sale en cautiverio, ahí lo dice, y luego Él viene, defiende, destruye y dice que todas las naciones suben para celebrar esta fiesta de tabernáculos. Si se fijan, en la fiesta de tabernáculos hay palmeras. Si vamos a Apocalipsis 7, vemos a esta gran multitud de toda raza, pueblo, nación, con palmeras en la mano, y dice que el que está sentado en el trono, ¿verdad? Dice que extiende ese tabernáculo sobre ellos, esa cobertura, y los perdona, entran en pacto, lavan sus ropas en la sangre del Cordero, son guiados a las fuentes de agua de vida, ¿verdad? Y son resucitados y están ahí celebrando en ese mar de cristal. Ahora, vamos a ver sobre este día de Yom Kippur, antes de pasar a lo que es la venida de Yeshua, que está en Deuteronomio, capítulo 32, donde está el cántico a los hijos de Israel. Su pueblo hoy le ha dejado, se ha olvidado de él, ha tomado otros caminos. Hay mucha apostasía hoy y hay corrupción y perversión y han torcido los caminos. Lo dice aquí en el verso 5, donde dice que la corrupción no es de Elohim, sino de los hijos, una generación torcida y perversa. En el verso 18 dice que su pueblo se olvidó del que le creó y que esto hizo que se encendiera su ira porque le menospreciaron. Menospreciaron a la roca de su salvación, verso 15. Se volvieron gordos, se cubrieron, dice aquí, de gracia, abandonaron al Elohim que lo hizo, o sea, orgullo, se olvidaron de él. Y dice el verso 20, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Entonces luego vemos en el verso 29 que él le gustaría que su pueblo tuviese sabiduría para entender el fin que viene, pero el pueblo no entiende porque tiene ojos y no ve, oídos y no escuchan, endurecido su corazón, y él lo entrega en manos del enemigo. Este es el antimesías. En este caso, verso 30, dice cómo podría perseguir 1 a 1000. Entonces, uno del enemigo va a perseguir a 1000. Y dice que si sus rocas no los hubiese vendido, también dice que 2 harían huir a 10,000. O sea, 2 personas van a hacer huir a 10,000 de su pueblo. Entonces dice que la roca lo entregó porque ellos pusieron su confianza en lo que no es Elohim y en una roca falsa. Y entonces luego él trae la venganza porque su pueblo le ha dejado y él va primero a traer juicio sobre su pueblo y luego va a hacer expiación. Lo dice en el verso 43, cuando él haga la venganza de la sangre de ellos, ya que habrá mucho derramamiento de ella, porque seremos llevados como ovejas al matadero. Y luego entonces él va a tomar venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Y tendremos ahí un final feliz, pero se viene el tiempo de tribulación. Las religiones de hoy han engañado a muchos y hay incluso muchos que hoy esperan el arrebatamiento. Imagínense, ponen fecha tras fecha, le falla y no cogen cabeza. O sea, no se humillan delante de Elohim y se equivocan y la gente le sigue y siguen esperando. No, es que me equivoqué aquí. O sea, no quieren entender, han endurecido su corazón. La palabra es clara y lo vamos a leer ahora. Entonces, Yom Kippur, la palabra Kippur viene de la palabra kafar. Y esa palabra significa perdonar la deuda, los pecados, cubrirlos, cancelar, corregir, limpiar, purificar. O sea, él va a hacer una purificación en la tierra. También tiene que ver con reconciliación, pacto. Entonces, anular, o sea, él va a anular las deudas, su pueblo regresa. Pero antes de esto viene el tiempo de tribulación, para que luego él viene en las nubes, el rey coronado, en un día de trompetas de Yom Teruah, en el día de la coronación del rey, el día oscuro, el día escondido, porque vendrá tiniebla también, esto de que sea un día oscuro, el día señalado. Les hablé del Salmo 81, de que está establecido ese día que él conoce, que está cubierto, está secreto, pero que para aquellos que estamos velando y orando, conocemos los tiempos y podemos estar
pendientes para escapar de las cosas que vendrán y no caer en esa trampa. Entonces tenemos que estar velando, atentos, y Él nos va a guardar en un tiempo de tribulación. Entonces vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 24. En el verso 29 en adelante dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Es increíble cómo esto lo lee tanta gente y no lo quieren entender. Aquí dice que después de la tribulación de aquellos días, si leemos los versos anteriores, vamos a ver de qué tribulación está hablando. Dice en el verso 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Les van a engañar si no están velando. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, empieza a hablar de todo esto aquí. Y dice, ya en el verso 29, porque mire, el verso 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Miren, si alguien hoy cree en un arrebatamiento antes de la tribulación que está hablando aquí, debería leer esto y orar al Padre que le muestre. Porque es increíble cómo pueden aferrar a la mentira para ser luego engañados y caer en manos del enemigo. Si no despiertan ahora y no entienden esto, van a caer. Entonces, dice después, inmediatamente. ¿Qué es inmediatamente? Instantáneamente, desde que se terminen los 3 años y medio de la gran tribulación. No son 7 años tampoco. La palabra es clara. Eso lo dice en el libro de Daniel, lo dice Apocalipsis 13, 1260 días, 3 años y medio, tiempos y medio tiempo. Y la gente sigue insistiendo que son 7 años, porque toman un verso de Daniel, porque no lo comprenden. Entonces tuercen las escrituras y no pueden comprender. Son 3 años y medio. Eso dice la palabra. Entonces dice, inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, la potencia de los cielos será conmovida, y aparecerá la señal de Yeshua, del Hijo del Hombre, en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí hay un punto importante, ¿verdad? Aquí Él viene en las nubes, no toca tierra, Él viene en las nubes. La palabra lo dice, que nos reunimos con Él en las nubes. Luego, en Yom Kippur, es que Él desciende y pone los pies en el monte de los olivos, Zacarías 14, ¿verdad? Entonces dice el verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de shofar, de trompeta, Yom Teruah, y juntar como una congregación, como una iglesia, unidos a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Que era una referencia, Ezequiel capítulo 37, dice que viene el Espíritu, sopla de los 4 vientos, y estos muertos vivirán, y se levanta un gran ejército, la casa de Israel. Y ahí vemos, y se sigue leyendo en Ezequiel 37, las 2 varas que se unen, casa de Israel, casa de Judá. Y esto va de acuerdo, unidos, y dice que tendrán un solo rey. Ahí habla el rey Yeshua. O sea, mire, esto es tan tremendo, lo puede leer porque para que no se alargue el tema, pero ahí somos uno, Ejad, unidos, juntos, subiendo hacia la tierra prometida, un gran ejército. La casa de Israel está en los 4
puntos cardinales de la tierra. Lo dice ahí, y Yeshua dijo en Mateo 15 que él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él las esparció. Eso está profetizado desde el principio. Por su pecado, Él nos recoge de los cuatro extremos. ¿Cuándo? Después de la tribulación de aquellos días. Ahora, dice que el mundo hoy está como los tiempos de Noé, que no entienden esto. Entonces, vamos a ir ahora a Daniel capítulo 12, que hace una referencia a esto, a esta gran tribulación. Y dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, tiempo de tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Lo mismo que leímos en Mateo 24. Pero en aquel tiempo será libertado, o sea, va a escapar, será librado tu pueblo. ¿De quién está hablando aquí? ¿A qué pueblo le está hablando a Daniel? ¿A la iglesia católica? ¿A la iglesia bautista? ¿A la pentecostal? ¿O está hablando al pueblo Israel? Está hablando al pueblo de Israel. Le dice a tu pueblo. Todos los que se hayan escrito en el libro. O sea, la salvación es para todos, pero tienen que estar dentro de la ciudadanía de Israel como pueblo, unidos para que reciban la bendición. No puede ser un pueblo aparte de Israel. Y por eso Él nos hace ciudadanos del reino. Entonces somos herederos de la promesa, pero no un pueblo aparte, una iglesia aparte, una religión aparte. No es así. Entonces dice en el verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo, o sea, los que están muertos, dice, serán despertados, levantados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, hoy estamos en el tiempo de la limpieza y de la purificación. Verso 10, muchos serán limpios y emblanquecidos. Y ahí es donde tenemos que estar hoy. Y purificados, los impíos seguirán obrando impíamente. No entenderán nada. Pero dice aquí que los entendidos comprenderán. Entonces, hoy hay entendidos que comprenden esto, que van a las Escrituras, que piden al Padre que les revele, que no se encierran en algo que les guste. Porque claro, la gente hoy escoge creer en lo que quiere, porque nadie quiere tribulación, pero en el primer siglo tampoco los discípulos les gusta esa tribulación. El mismo Juan dijo, compañero de mis hermanos que están en la misma tribulación que yo. Todo lo que pasó allí, y todos los profetas pasaron tribulación cuando eran anunciados los juicios, y ellos hicieron la voluntad de Elohim. Pero ¿qué guarda Él? Nuestra alma. Y nos guarda en medio de toda situación, nos da la fortaleza para permanecer hasta el final. Entonces, vamos a ver lo que dice Zacarías en el capítulo 12, en el verso 9 y 10 dice, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Aquí estamos hablando cuando Él va a poner sus pies en el Monte de los Olivos. Vamos a ver. Y dice, y voy a derramar sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él. ¿Por quién? Por Yeshua, que es el hijo unigénito. Y dice, como quien se aflige por el primogénito. O sea, está hablando de que van a llorar por Yeshua, porque cuando Él venga en las nubes, todo ojo le verán, y los que le traspasaron le verán. Y esto mismo se lo anunció Yeshua, y lo vamos a ver en Apocalipsis. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 1, en el verso 7. He aquí que viene con las nubes. Y recuerden, en Yom Teruah, el día de la coronación del rey, Él viene en las nubes. Ahí entonces todo ojo le verá. Y también, hablando de Judá,
lo que le traspasaron, le verán. Y ahí es donde ellos reciben el derramamiento de ese espíritu de oración y de gracia para que puedan entrar en ese arrepentimiento. Se le abre sus ojos porque lo van a ver. Él se le va a manifestar. Ahí comprenderán. Por eso es que luego nos une con Judá. Entonces, aquí dice, Él viene con las nubes. Aquí Él no viene con los pies en el Monte de los Olivos. Aquí estamos hablando que Él viene en las nubes a recogernos en el día de Yom Teruah. Y dice, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es lo mismo que está allí donde habla de la descendencia de David, los moradores de Jerusalén, mirarán al que traspasaron, se va a derramar espíritu de gracia y oración, y se van a afligir por él, por el Hijo unigénito del Padre. Entenderán. Él va a abrir sus ojos, así como Él ha abierto los nuestros, porque Él va a tener compasión de todos y el que invoque su nombre se salvará. Hablamos en el tema anterior de lo que va a pasar en esos días, porque Él se va a manifestar, pero de ahí a que Él regrese y ponga sus pies en el Monte de los Olivos, en un día de Yom Kippur, cuando Él va a perdonar la deuda, ¿verdad? Que es de la palabra kafar, que ya le hablé, que tomamos la tierra, Él va a destruir a los enemigos, y eso está en Zacarías 14. Le voy a leer Zacarías 14 para que lo vean. Pero vamos a ir también donde Yeshua le dice al sumo sacerdote y a los fariseos que estaban allí que Él iba a venir en las nubes y que le iban a ver allí. Y vamos a leerlo en Mateo capítulo 26. En el verso 57 dice que llevaron a Yeshua ante el concilio, al sumo sacerdote Caifás, y que estaban reunidos allí los escribas y los ancianos. Y luego en el verso 63 dice que Yeshua callaba, ¿verdad? Porque el sumo sacerdote le estaba diciendo que si él no iba a responder nada, porque estaban testificando en contra de él. Y le dijo en el verso 63, te conjuro por el Elohim viviente que nos digas si eres tú el Mashiach, el hijo de Elohim. Y Yeshua le dijo, tú lo has dicho. O sea, sí, ese soy yo. Y además, te voy a decir algo más, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Elohim y viniendo en las nubes del cielo. Ahí le dijo, yo soy el que estoy sentado en el trono a la diestra de Elohim, el que han visto los profetas, pero yo soy también el que viene en las nubes, que es profetizado en Daniel capítulo 7. Le estaba declarando ahí quién Él es, el Hijo de Elohim. Vamos a ver Daniel capítulo 7. Y en el verso 13 dice, miraba yo en la visión de la noche, aquí, con las nubes del cielo. Venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Este hijo de hombre, fíjense, y aquí está hablando simbólicamente todo, o sea, el hijo del hombre, o sea, haciendo una referencia al Cordero, que lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, y le dice que le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y luego, ¿qué pasa en este mismo capítulo donde surge la bestia? Y luego donde esta bestia habla palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo, verso 25, quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano, ahí lo dice, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Y luego se sienta el juez y le quita su dominio. Todo juicio se le ha dado el Hijo. Yeshua es el juez. Para que sea destruido, Él lo va a destruir con el resplandor de su venida y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo. Hay un solo pueblo, el pueblo de los santos, del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán,
y obedecerán. Entonces, en Zacarías, en el capítulo 14, dice, el día de Adonai viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Bueno, lo pueden leer. Luego dice, verso 3, que luego sale Yod-Heh-Vah-Heh, el verbo de Elohim, y dice, y peleará con aquellas naciones. Bendito el que viene en el nombre de Adonai. Yeshua HaMashiach va a pelear. El que juzga y pelea, Apocalipsis 19. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Y ahí te dice exactamente dónde está. Frente de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá por el medio. Esto es literal geográfico, donde él va a poner sus pies. De la misma manera que subió, de la misma manera volverá. Y dice el verso 9 que entonces será rey Yod-Heh-Vah-Heh, el verbo de Elohim, el yo soy, el que da vida, el que tiene vida en sí, la resurrección, la luz del mundo, Yeshua HaMashiach, el Hijo del Altísimo, el enviado. Y dice, en aquel día, dice que Elohim será uno y uno su nombre. Ok, ahora vámonos a Apocalipsis en el capítulo 14, verso 14. Mire, he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Es lo mismo que está hablando de Daniel 7, lo mismo que está hablando del que viene en las nubes, Mateo 24, después de la tribulación de aquellos días. Y dice que tenía en la cabeza una corona de oro. El rey coronado viene en las nubes en un día como hoy. En un día de Yom Teruah, el día señalado, el día oculto, el día oscuro. Ese día él va a resplandecer y viene en las nubes y todo ojo le verá y escucharemos la trompeta y los muertos en Yeshua se levantarán y él recogerá a sus escogidos de los 4 extremos de la tierra. Y dice que semejante al Hijo del Hombre, tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Para qué? Pues para sacar el trigo, dice, para cegar. Y lo dice el verso 15, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Quién es la mies? El trigo maduro. Entonces, la cizaña es recogida para echarla al fuego y el trigo puesto en su granero al final del siglo, ¿verdad? Entonces dice, y el que estaba sentado sobre la nube, Yeshua HaMashiach coronado en las nubes, y dice, en un día de Yom Teruah, sonará la trompeta, dice que él metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada, y que luego salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Y dice que salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y aquí está hablando, y lo podemos ver en Joel capítulo 3, que las uvas de maldad son echadas en el lagar de la ira de Adonai. Y ahí lo dice, el ángel arrojó su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Elohim. Le voy a hablar un poquito de Joel. Todo esto es para que meditemos en este día tan especial. Vamos a leer capítulo 3 de Joel en el verso 12 y 13. Dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Está en el valle de la decisión, cercano está el día de Adonai, el sol y la luna se oscurecerán, y la estrella retraerán su resplandor. Lo mismo que podemos encontrar en los profetas, pero también lo vemos en Mateo capítulo 24, para que no le quede ni la menor duda, porque hoy hay mucha confusión con todo esto y es necesario
que estudiemos todo esto, pero a profundidad, todo el capítulo completo. Porque yo les leo estos versos para darle una referencia, pero es para que lo estudiemos y lo meditemos una y otra vez. Vamos a ver también en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51-52, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta, el shofar, ahí está. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible y nosotros seremos transformados. ¿Saben qué se celebra hoy? Un día de transformación. ¿Qué nos transforma? La palabra. La ley de Adonai convierte el alma, nos transforma, su palabra nos renueva. El conocimiento de Él a través de la revelación de las Escrituras, la unción nos revela, nos enseña, nos muestra. Entonces, vamos a ver, les había comentado, ya para terminar, aunque hay bastante, le voy a leer algo de Ezequiel 37 y para finalizar le voy a leer también algo del día de Jezreel, aquel que sembró va a recoger esa mies madura cuando nos limpie, quite toda paja, dice que la casa de Israel será zarandeada entre las naciones, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que dice Ezequiel capítulo 37, donde nos habla del valle de los huesos secos y dice que el Espíritu vino de los cuatro vientos y sopló sobre los muertos y vivieron. Y aquí estamos mirando la resurrección de los muertos. Y le dice que esos son la casa de Israel. Verso 12, que Él abre los sepulcros, pueblo mío, y yo los haré subir de vuestra sepultura y los traeré a la tierra de Israel. Ahí es cuando ya descendemos, destruye a los enemigos, en un jubileo se toma la tierra y viene lo que es la fiesta de tabernáculo. En Zacarías 14 dice que las naciones suben para celebrar la fiesta de tabernáculos. Sucot, Él extiende su tabernáculo, la morada con los hombres, ¿verdad? Que es ese milenio antes que descienda la Nueva Jerusalén, que es la morada eterna, y lo podemos leer en el libro de Apocalipsis. Pero aquí en el capítulo 37 nos habla de dos palos. Toma dos palos, dos árboles, dos olivos, y únelos, y serán uno en tu mano. Estamos hablando de Israel y Judá. Los judíos y la casa de Israel, y aquí nos está hablando de Efraín. Dice, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel y sus compañeros, y únelos con Judá. Ahí lo dice en el verso 16. Y luego que lo une, dice, verso 21, y explica. Así dice Adonai, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel, o sea, los hijos de Jacob, de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de los cuatro extremos de la tierra, que es lo mismo que dice aquí, de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey, el rey Yeshua, nuestro rey, coronado rey, viene en las nubes, nos busca y dice, será todos ellos por rey y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, como estamos hoy. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones, con todas sus rebeliones. Y eso lo explica muy bien el libro completo de Oseas. Y luego dice, y me serán por pueblo, y yo a ellos seré por Elohim. Y luego dice, y mi siervo David, está hablando de Yeshua, será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, el buen pastor que da la vida por las ovejas. Y andarán en mis preceptos, mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. En el verso 26, ya para ir finalizando, dice, y haré con ellos pacto de shalom, pacto de paz, pacto eterno, perpetuo será con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Hermanos, esto es algo que increíblemente tanta gente no lo entiende. Y miren lo que dice, estaré en medio de ellos mi tabernáculo. Ahí está, extiende el tabernáculo.
sobre las naciones y seré a ellos por Elohim y ellos todos me serán por pueblo y sabrán las naciones que yo Adonai santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre, eternamente, para siempre. ¿Cuánto desearía yo que tantos hijos de Elohim entendieran esto para que abracen la verdad? Pero van a tener que pasar esta tribulación porque hoy están cerrando sus oídos y no quieren entender. Por eso se viene este tiempo de tribulación, pero ellos llorarán y derramarán oración cuando Él los castigue. Él se duele del castigo y Él lo dice. Él dice, atiende, escoge el bien, me duele el castigo y yo quiero que tú me busques ahora. No esperes el momento de la tribulación. Y esto es algo constantemente. Ok, le quiero terminar ya con el libro de Oseas en el capítulo 1, donde dice en el verso 11, y se congregarán los hijos de Judá y los de Israel y nombrarán un solo jefe. Ese jefe es el rey, Yeshua HaMashiach, y subirán de la tierra, lo mismo que vimos en Ezequiel 37, porque el día de Jezreel será grande. O sea, el que esparció va a recoger, serán fructíferos, serán multiplicados y serán muchos. Y si leemos el contexto de este capítulo 1, está hablando cuando él le da carta de repudio a la casa del norte y luego dice que no va a tener compasión ni va a ser su pueblo, pero luego dice que será su pueblo otra vez y que va a tener compasión y que serán llamados hijos del Elohim viviente. Qué maravillosa es la palabra de Adonai. Esperamos su venida, esperamos ese día y hoy celebramos, ¿verdad? Y le pedimos al Padre que nos transforme a través de su palabra, que nos limpie, que nos purifique, ¿verdad? Porque es la palabra la que nos lava, somos lavados por la verdad. Pero hoy hay mucha contaminación de esas aguas y tenemos que buscar esas aguas limpias. Él dice la palabra que la unción que Él nos ha dado nos guía a toda verdad y que esa verdad es la libertad. La libertad, y así es que le conocemos a través de la palabra revelada en el corazón, cuando sentimos ese amor, esa pasión por Él y ese deseo de deleitarnos en Él y meditar en su palabra, en su ley de día y de noche. Amén. Muchas bendiciones y feliz y bendecido día de trompetas de John Terúa. Amén.